Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Perdonen la Hola, muy demora. buenas tardes, doctor. Buenos días para México. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. Lo siento haberme retrasado un poco, pero estoy fuera de España y no siempre es fácil la conexión. Bien, yo espero que la presentación que les voy a hacer, hablando de investigación cualitativa, les resulte de interés. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible y vamos a hacerlo como en dos partes, ¿no? Es decir, una primera parte en la que yo les voy a exponer unos principios básicos en esa primera clase de lo que es la investigación cualitativa. Y luego les dejaré tarea de trabajo para que ustedes, a través de la lectura de diferentes artículos, puedan poner en su justa medida o dimensionar lo que yo les voy a explicar, y ya en la siguiente sesión seguiremos con los planteamientos de la investigación cualitativa. De esta manera, además, no se hace tan tediosa la clase, de tal manera que no tienen que soportarme a mí durante tantísimo tiempo y, bueno, yo creo que de alguna forma esto contribuye también a que la construcción del conocimiento sea compartida, y no solamente sea un traslado mecánico de conocimiento por mi parte. Si a ustedes les parece bien y si no tienen mayor inconveniente o me quieren comentar alguna cosa, Daniel o cualquiera de ustedes, pues empezaríamos con la clase. ¿Nada? ¿No me dicen Hola, nada? doctor, muy buenos días. Hola. No, hasta el momento no. Ya nos quedaremos Vale. en sala con nuestra libretita, anotar todos los pendientes. Igual, Vale. Ya iniciamos la grabación. Cualquier cosa, Vale. aquí estamos. Yo quiero que me confirmen si están viendo la Perfecto. pantalla. ¿Sí se ve la presentación? Se ve la presentación. Solamente se ve, usted también se ve y también se escucha perfectamente. Y ahora se ve también la presentación, ¿no? Y ahora se ve grande, es correcto. Exacto. Vale, pues entonces ya empezamos con lo que son la investigación cualitativa. Por lo tanto, empezamos con la clase. Bueno, yo quería apuntar, y además yo así lo consensué con Daniel, que, claro, hablar de investigación cualitativa daría para el poder dar contenido prácticamente a todo el periodo del máster, ¿no? Y tenemos que dejar espacio para otros conocimientos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una aproximación a lo que es la investigación cualitativa, conocer lo que son sus fundamentos, y nos centraremos fundamentalmente en lo que son las actividades grupales, porque desde la perspectiva enfermera van a tener una trascendencia muy importante a la hora del desarrollo de diferentes procesos investigativos. En este sentido, por lo tanto, y sin descartar otros métodos de investigación cualitativa, como pueda ser pues, la entrevista en profundidad, o como pueda ser la fenomenología o la etnografía, que son claramente de interés, me parecía que las actividades grupales, sobre todo en base a lo que se denominan grupos nominales, grupos focales, iban a tener una trascendencia y un interés especial para ustedes. Lo primero que tenemos que identificar es de qué estamos hablando cuando hablamos de investigación cualitativa. Bueno, pues podemos decir que es cualquier tipo de investigación que es capaz de producir hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Este ha sido, si me lo permiten, uno de los principales problemas que ha tenido el desarrollo y, sobre todo, dijéramos, la consideración y el respeto de la investigación cualitativa por parte de la comunidad universitaria.
siempre, durante mucho tiempo, no siempre, pero durante mucho tiempo, la investigación cualitativa ha sido identificada como una investigación menor, ¿vale? Con relación a la investigación cuantitativa. ¿Y esto por qué es debido? Fundamentalmente se debe a dos cuestiones. Una, a que la mayor tradición de investigación es la investigación cuantitativa o positivista, que se denomina cuantitativa o positivista, y esto viene determinado porque quien ha desarrollado estos métodos de investigación positivista han sido fundamentalmente los médicos. Bien, esto conducía a que toda aquella investigación que no se circunscribiese a lo que eran los criterios y los métodos de investigación cuantitativa eran considerados como investigaciones menores o como investigaciones que no eran capaces de aportar resultados válidos como evidencias científicas. Y esto evidentemente es un error. Es un error, pero es algo que se vino arrastrando durante mucho tiempo y que condujo a que durante también mucho tiempo la investigación cualitativa fuese mirada y analizada y juzgada de manera muy negativa por parte de la comunidad científica. Hoy en día, desde luego, ya no puede estar cuestionada como puede estar cuestionado cualquier otro aspecto. La gente cuestiona que la Tierra es redonda porque no va a cuestionar la investigación cualitativa, ¿no? Bien, pues si bien es cierto que hoy en día ya prácticamente nadie pone en tela de juicio la aportación valiosa y específica que hace la investigación cualitativa, no es menos cierto que aquí lo que nunca podemos estar hablando es de que una investigación es mejor que la otra, como ya se hizo y como ya les he explicado con relación a la investigación cualitativa desde la perspectiva positivista de la investigación cuantitativa. Por lo tanto, no se trata de cuál es mejor, esto es como a quién quieres más, al papá o a la mamá, no se trata de esto. No es mejor ni la cuantitativa ni la cualitativa, sino que según el tipo de investigación que queramos desarrollar, según los resultados que queramos obtener y según, sobre todo, para qué queramos hacer la investigación, será más conveniente utilizar una metodología cuantitativa u otra cualitativa. O, en el mejor de los casos, una metodología mixta, es decir, una metodología en la que se utilizan tanto tanto métodos cuantitativos como cualitativos. Bien, ¿investigaciones sobre qué? Pues miren, sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los comportamientos, las emociones y los sentimientos. Coincidirán conmigo en que todo esto no se puede medir en base a una escala, en base a un gráfico, en base a una cuantificación estadística. Las experiencias, los sentimientos, las emociones conforman un tejido muy rico, vivencial, que requiere de otro tipo de intervenciones y sobre todo requiere de otro tipo de análisis sin los cuales no es posible obtener esos datos tan valiosos de las vivencias. Pero también se puede hacer investigación cualitativa en torno al funcionamiento organizacional, pues como puede ser de un hospital, de un centro de salud, bien a fenómenos culturales o a la interacción de las naciones. Fíjense si es amplio el campo de acción de la investigación cualitativa. Por lo tanto, nadie puede seguir planteando, nadie puede seguir argumentando que la investigación cualitativa es una investigación menor. Miren, Taylor y Goffman decían que la investigación que produce datos descriptivos
tales como los de la investigación cualitativa, se refiere a las propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta observada. Esto que puede parecer algo muy sencillo, es decir, observar, todo el mundo puede observar, pero la observación luego hay que analizarla y hay que identificar esa observación, qué es lo que quiere decirnos. Y ahí es donde radica la supuesta complejidad de la investigación cualitativa. Hay que tener en cuenta que cuantificar datos cualitativos no es una investigación cualitativa. Es decir, el determinar que tantas personas tienen tales o cuales sentimientos o tales otras tienen tales o cuales emociones, esto es investigación cuantitativa. La investigación cualitativa hace referencia a lo que es dijéramos, la calidad de esos sentimientos, cómo son vividos, cómo son experimentados, cómo son afrontados, cómo son relacionados en el entorno en el que convive la gente. Eso es la investigación cualitativa y no la cuantificación de esos datos. Por lo tanto, se trata de un proceso que no es matemático, de interpretación con el objeto, de descubrir conceptos y relaciones entre los datos brutos para poder organizarlos en un esquema explicativo teórico. Esto forma parte de la investigación cuantitativa, no de la investigación cualitativa. Y por lo tanto, podemos hacerlo tanto en base a entrevistas, a observaciones, a conversaciones, a grupos, como yo los que les comentaba al inicio, es decir, grupos nominales o grupos focales, o a través de diferentes soportes de imágenes, como puede ser la iconografía, como pueden ser las películas, como pueden ser vídeos, como puedan ser grabaciones que encierran una gran cantidad de aspectos que definen un determinado panorama del grupo en el que se concentra esa intervención. Bien, por lo tanto, la investigación cuantitativa es aquella que hace una recogida y análisis de datos cuantitativos sobre variables. Esto ya el otro día con el doctor Gea Caballero tuvieron la oportunidad de ver el tema de que en la cuantitativa es necesario identificar cuáles son las variables dependientes, variables independientes, ¿vale? Y en base a ellos recoger datos que posteriormente por determinados análisis estadísticos son capaces de darnos una significación que nos permite extrapolar esos datos como datos válidos para diferentes poblaciones. Esto es la investigación cuantitativa. En la investigación cualitativa, sin embargo, lo que hacemos son registros narrativos de fenómenos estudiados mediante técnicas como la observación y las entrevistas. Esto ya ha quedado claro. En la investigación cuantitativa, por su parte, existe una asociación o relación entre las variables cuantificadas. Es decir, por ejemplo, ¿qué relación existe entre la variable de vivir en la Ciudad de México o la de vivir en la ciudad de Puebla con relación a la edad y el sexo? ¿Vale? Vamos correlacionando variables para ver de qué manera se comportan esas variables en función de determinados criterios. Mientras que en la investigación cualitativa se estudian los contextos estructurales y situacionales. Por eso, desde la perspectiva de la actividad enfermera y, si me lo permiten, sobre todo de la actividad enfermera en el ámbito comunitario, la investigación cualitativa ofrece oportunidades de investigación tan ricas como la de los métodos cualitativos. La oportunidad de poder estudiar cómo se comporta tal o cual contexto en función de que esté situado en un ámbito geográfico o en otro, en función de que los componentes sean de una nacionalidad o de otra, de que se trate de poblaciones vulnerables o no vulnerables,
de que haya pobreza o no, de que haya equidad o no, sin duda incorpora elementos significativos que van a influir finalmente tanto en lo que es el desarrollo de la propia investigación como en los datos que se obtengan del análisis de la información recogida, en este caso mayoritariamente a través de entrevistas o de grupos. Así pues, y en base a lo que hemos hablado hasta el momento, podríamos diferenciar entre investigación cualitativa y cuantitativa de la siguiente manera. Mientras que la cualitativa se centra en la fenomenología y la comprensión, es decir, en cómo se desarrollan los fenómenos, los contextos, las realidades del día a día, de la convivencia de las personas, de la relación de esas personas con su entorno, y de cómo comprendemos o podemos querer comprender esos comportamientos de las personas. En la investigación cuantitativa se basa en la inducción probabilística del positivismo lógico. Es decir, algo que se reduce a lo siguiente: relación causa-efecto. A conduce a B. Este es el fundamento de la investigación cuantitativa que tiene un carácter lógico. La ilógica de la investigación cualitativa, lejos de inhabilitarla, lejos de invalidarla, lo que hace es darle otra dimensión diferente a la de la investigación cuantitativa. Por eso decía al inicio de la clase que en muchas ocasiones la combinación de investigación cuantitativa con investigación cualitativa ofrece alternativas altamente positivas. La investigación cualitativa, por su parte, es una observación naturista, sin control. No existe ningún control. No existen esas variables que comentábamos anteriormente en la investigación cuantitativa. No se establecen cuáles son los límites de la investigación, de la observación, perdón, sino que es la observación, podríamos decir, pura y dura, tal como se comporta, sin manipulación, sin acotamiento de ningún tipo. Mientras que en la investigación cuantitativa existe una medición penetrante y controlada. Se controla en todo momento aquello que se mide. Y como se mide y se hace en base a una escala numérica o a unos criterios estadísticos, evidentemente existe un control muy férreo. Y aquí lo mismo que decíamos anteriormente, cuando comentaba de que el hecho de que no exista o de que no se comporte de manera lógica la investigación cualitativa, no la invalida, el hecho de que no se controle en la investigación cualitativa tampoco ello la invalida. Lo que pasa es que esto en muchas ocasiones resulta un poco difícil de comprender porque el positivismo ha tenido la potencia suficiente para infectar nuestro modo de observar la realidad. Y la realidad, desgraciadamente, la observamos tan solo desde esa perspectiva cuantitativa, desde esa perspectiva positivista, que de entrada tiende a criticar o anular la aportación específica de la investigación cualitativa. Otro, y posiblemente uno de las características que mejor define a la investigación cualitativa es su subjetividad. Mientras que la investigación cuantitativa per se es objetiva. Per se porque la relación causa-efecto no puede tener otra característica que no sea la objetividad. Pero en la investigación cualitativa, en la que intervienen las interpretaciones
derivadas de los sentimientos, emociones, etcétera, etcétera, que comentábamos anteriormente, sin duda la subjetividad es un elemento fundamental y es lo que le da valor propio a esa investigación cualitativa. En la investigación cualitativa existe inferencia de sus datos, es decir, de los mensajes que son trasladados por la población o por las personas, se infieren una serie de datos que vienen a ser realmente una transcripción literal de aquello que dicen para luego poderlos interpretar, mientras que en la investigación cuantitativa lo que se hace es que en lugar de una inferencia, es una inferencia que va más allá, o sea, una inferencia de sus datos es una inferencia que va más allá de los datos. Es decir, hace análisis en los que se estudia qué significan los datos obtenidos. En la investigación cualitativa se produce un análisis exploratorio, inductivo y descriptivo, mientras que en la investigación cuantitativa lo es confirmatoria, es decir, esta relación causa-efecto confirma esto, inferencial, derivada de esa inferencia que va más allá de los datos, y deductiva, se deduce que de los datos obtenidos, ¿vale? Mientras que en la cualitativa no se deduce, se describe. No se pone en tela de juicio aquello que se obtiene como análisis, sino que se describe, sin más. Sin más. ¿Vale? La investigación cualitativa, sin duda, está orientada al proceso. Lo que nos interesa es cómo se comporta, cómo se construye ese mensaje, cómo influye en las personas ese mensaje, cómo influye en el contexto ese mensaje. Mientras que la investigación cuantitativa está orientada al resultado, a lo que se obtiene. El resultado es verdaderamente aquello que nos da realmente valor a la investigación cuantitativa. En la investigación cualitativa los datos son ricos y profundos, como no puede ser de otra manera, del discurso generado por las personas en base, vuelvo a repetir, a los diferentes métodos empleados, bien sean entrevistas en profundidad, bien sean a través de grupos, etcétera, etcétera. Mientras que en la investigación cuantitativa los datos son sólidos y repetibles. Este es uno de las principales características que define a uno u a otro, a una o a otra metodología investigativa. Unos no son generalizables, como es la investigación cualitativa, porque los datos, o sea, los resultados obtenidos se circunscriben única y exclusivamente al grupo con el cual estamos trabajando y solamente a ese grupo, porque son sus emociones, sus sentimientos, su mensaje, y seguramente va a ser diferente al de otros grupos, por lo tanto, esos datos no se pueden extrapolar a otros contextos, mientras que en la investigación cuantitativa son datos muy sólidos y por lo tanto repetibles, es decir, que pueden extrapolarse a otros contextos porque los resultados van a ser prácticamente los mismos, porque se comportan de manera muy homogénea, cosa que no sucede con la investigación cualitativa. Por eso se dice que la gran diferencia entre la investigación cualitativa y cuantitativa, más allá de lo que ya hemos explicado, es que mientras que la investigación cuantitativa tiene una potentísima consistencia externa, es decir, la extrapolación de los datos, consistencia externa, la investigación cualitativa lo que tiene es una fortaleza en cuanto a la consistencia interna, es decir, aquello que estamos obteniendo para ese grupo concreto. Porque la riqueza obtenida de ese grupo concreto es muy potente y nos permite inducir, describir aquellos aspectos definitorios al detalle de ese grupo. Por lo tanto,
la investigación cualitativa tiene una potente consistencia interna y una débil consistencia externa. Mientras que la cuantitativa, a la inversa, tiene una potente consistencia externa y una muy débil consistencia interna, ¿vale? Porque no podemos describir que los datos obtenidos de la investigación cuantitativa nos esté aportando dijéramos, el detalle de cómo se comportan ese grupo concreto, sino que son generalizables. Mientras que en la investigación cualitativa el tipo de intervención es de tipo holístico, es decir, muy integral, en la investigación cuantitativa es muy particularista. Comentábamos de forma anterior, en una de las diferencias, que estaba muy controlada. Ese control hace que necesariamente realmente estemos hablando de una particularidad de la investigación que hace que se diferencie claramente de esa integralidad que sí que tiene la investigación cualitativa. Por último, la investigación cualitativa obedece a una realidad dinámica, la de los propios grupos humanos, mientras que la investigación cuantitativa obedece a una realidad estática, la que nosotros establecemos en base a las variables que identificamos, dependientes e independientes. Acotamos perfectamente cuál es el ámbito de estudio en base a unos criterios muy rígidos, y esto hace que obtengamos una realidad estática. Aunque esa realidad estática posteriormente pueda ser extrapolable a otras poblaciones. A mí sí que me gustaría que si en el transcurso de mi explicación alguna o alguno de ustedes tiene alguna duda o quiere hacerme alguna pregunta, no tenga duda en levantar la mano y preguntarme lo que considere. Es mucho más útil, mucho más ameno el que lo hagan en el desarrollo, que no al final, en el que posiblemente ya no se acuerden de lo que querían preguntar o que pues quede desdibujado con relación a lo que inicialmente estábamos hablando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo sí que les rogaría que cualquier duda que ustedes puedan tener, pues que me la trasladen. Bien. ¿Cuáles son las características, por lo tanto, de los métodos cualitativos? Y lo vamos a hacer en base a los diferentes factores que influyen en toda la investigación. En cuanto al objeto de la investigación, comparando cualitativa con cuantitativa, en la investigación cualitativa lo que se pretende es captar el significado de las cosas. El significado de las cosas o el significado de los mensajes o el significado de las imágenes o el significado de las emociones. Mientras que en la investigación cuantitativa el objeto es describir los hechos, en base a esa causalidad que comentaba anteriormente de A conduce a B. En cuanto al objetivo, su objetivo, por lo tanto, es la captación y reconstrucción de significado. En base al análisis del mensaje, somos capaces de reconstruir aquello que quiere significar, aquello que quiere decir. En el lenguaje de la investigación cualitativa se centra en conceptos, metáforas, viñetas, narraciones, descripciones, mensajes, historias, mientras que en la investigación cuantitativa se centra en números y test estadísticos, en algoritmos, tablas y fórmulas. Esto conduce, por lo tanto, a que el lenguaje de la investigación cualitativa sea básicamente conceptual y metafórico. La subjetividad de la que hablábamos anteriormente. En cuanto a la recogida de información de la investigación, en la investigación cualitativa se trata de una observación reposada a través de una entrevista en profundidad o de la realización de un grupo focal o de un grupo nominal, como ya tendremos ocasión de ver. Mientras que en la investigación cuantitativa
se trata en base a encuestas, experimentos estructuradas, encuestas estructuradas y masivas, experimentos, etc. Mientras que su modo de captar información, por lo tanto, en la investigación cualitativa no es estructurado, sino que es flexible y desestructurado. Es decir, a esa subjetividad de la que hablábamos anteriormente, que la definía claramente a la investigación cualitativa, se une esta información no estructurada y por lo tanto, flexible. Se trata, por lo tanto, en la investigación cualitativa de una observación que va más allá del dato y que en la investigación cuantitativa, sin embargo, se centra precisamente en ese dato. En el inicio de la investigación, en la investigación cualitativa, se parte de los datos para intentar reconstruir una realidad de difícil sistematización y teorización. Es decir, identificamos algún aspecto, que está sucediendo algo, y lo que queremos hacer es tratar de interpretar por qué está sucediendo eso, en base a la reconstrucción de esa realidad. Que los propios agentes, los propios autores de esa realidad sean capaces de describirnos por qué se está comportando de esa forma. Y por lo tanto, tan solo a través de su lenguaje, a través de su historia, a través de sus sentimientos y de sus emociones, seremos capaces de tratar de entenderla, comprenderla, analizarla y obtener respuestas. En la investigación cuantitativa, sin embargo, la teoría y la hipótesis elaborada son precisas. Por eso es importante que identifiquen que en la investigación cualitativa no es imprescindible la generación de una hipótesis. Esto tiene que quedarles claro, ¿vale? Pueden encontrarse con un trabajo de investigación con metodología cualitativa en la que no exista el planteamiento de una hipótesis y de que alguien diga, este estudio queda invalidado por no tener hipótesis. Pues bien, quien dice esto de una investigación cualitativa es realmente porque tiene muy poca idea de lo que es la investigación cualitativa. Porque, vuelvo a repetir, la investigación cualitativa no requiere imprescindiblemente de la generación de hipótesis. No quiere decir que no se puedan plantear hipótesis, se pueden plantear hipótesis, pero no es imprescindible. Mientras que en la investigación cuantitativa, sí o sí, tiene que existir una hipótesis elaborada y precisa. En la investigación cuantitativa sí, ¿vale? Tiene que existir esa hipótesis de aquello que se quiere estudiar. Por lo tanto, el planteamiento de la investigación cualitativa, su procedimiento es más inductivo que deductivo, como ya hemos visto anteriormente también. En cuanto a la orientación de la investigación, en la investigación cualitativa, se trata de captar todo el contenido de experiencias y significados de un solo caso. Es decir, toda la riqueza que aporta el significado de quien nos lo está trasladando. De un solo caso o de un caso en un grupo de población concreta. Mientras que en la investigación cuantitativa lo que se pretende es generalizar de una pequeña muestra a una grande, es decir, la extrapolación de datos. Es decir, yo cojo una población diana, eso también lo estudiarían con el profesor Gea, una población diana, que es la población de estudio, que tiene que ser, evidentemente, tiene que ser una población representativa y en función de lo que obtenga de esa población pequeña, tendré capacidad de extrapolarlo, de traspasarlo a otra población mucho más grande. Es decir, yo cojo una muestra representativa, por ejemplo, de la ciudad de Puebla,
y en base a los datos que obtengo, puedo decir que la población de Puebla en general, toda ella, se comporta de tal o cual manera con relación a las variables que yo he estudiado. Esto con la investigación cualitativa no es posible. Con la investigación cualitativa yo puedo decir que en la población que yo he estudiado, de 15 personas, en esas 15 personas existen tales sensibilidades, existen tales inquietudes, existe tal valoración, pero lo será para esa población de 15 personas. Y no puedo extrapolar a la población general de Puebla ni de cualquier otra. ¿De acuerdo? Esta es la gran diferencia. Su orientación, por lo tanto, no es particularista y generalizadora, sino que es holística, es decir, integral y concretizadora. Es concreta con aquello, con aquel grupo muy pequeño con el cual yo estoy trabajando. Concretiza sobre él. Y vamos a obtener una gran riqueza del mensaje que se derive de nuestro análisis, pero para ese pequeño grupo, y no lo voy a poder trasladar a ningún otro. La corriente cualitativa, por lo tanto, ¿cómo se concibe en cuanto a la naturaleza del conocimiento y de la realidad? Bueno, pues podríamos decir que desde una realidad empírica lo hace mediante una existencia independiente de un sujeto, y mientras que la realidad epistémica requiere de un sujeto influido por cultura y relaciones sociales. Estas dos variantes de la naturaleza del conocimiento en función de la realidad empírica o epistémica hace que tenga que identificar o bien a un sujeto o que requiera de que exista una influencia con relación a ese sujeto por parte de una cultura y unas relaciones sociales determinadas que sin duda van a influir en la construcción de ese conocimiento que anteriormente yo les estaba comentando. En la corriente positivista, el investigador, ¿vale? Establece sobre todo una condición de rigor. Y esto es otro de los elementos también que es importante destacar, esa condición de rigor. Ojo, el que diga que es una condición de rigor no quiere decir que la investigación cualitativa no tenga rigor. No es esto, ¿vale? La condición de rigor tiene que ser en base a evitar juicios de valor y de lo que se conoce como el sesgo del investigador, es decir, de la visión propia. Estos dos elementos es importante que la investigación cuantitativa o positivista queden al margen de la investigación. Cosa que no sucede con la investigación cualitativa. Por lo tanto, el investigador, a diferencia de lo que sucede con la investigación cualitativa, tiene una postura totalmente distante y no interactiva. De hecho, en la gran mayoría de estudios cuantitativos, los sujetos que intervienen en la investigación no conocen al investigador. Porque no interactúa, el investigador no interactúa con los sujetos. Se recogen muestras, se recogen datos, pero al investigador no lo conoce. Mantiene esa distancia y esa no correlación, interacción o comunicación. Mientras que en la investigación cualitativa, la interacción y la proximidad del investigador con la población a estudio es muy estrecha. Y por lo tanto, esto hace que las diferencias en cuanto a también los resultados que se obtienen sean claramente diferenciables. En la corriente cualitativa, el conocimiento parte de esa subjetividad e intersubjetividad que yo les comentaba, y los valores influyen de una manera clara y muy directa en el conocimiento. Por lo tanto, se trata de una creación compartida de los resultados en base al análisis de los
esa observación que comentábamos. Esa creación compartida entre los diferentes miembros que intervienen en la investigación y que se conocen entre ellos, y también el conocimiento y la interacción con el investigador. Por lo tanto, como ven aquí en el gráfico, observan cómo existe una bidireccionalidad en cuanto a investigador e investigado, mientras que si esto mismo lo trasladáramos al ámbito de la investigación cuantitativa, veríamos cómo el investigador y el investigado tan solo tiene una relación de investigador a investigado en cuanto a que es quien elige y quien determina qué sujetos intervienen y cómo intervienen, pero no existe correlación, no existe feedback, no existe retroalimentación entre investigador e investigado. Por lo tanto, el conocimiento y la investigación cualitativa obedece a relaciones humanas, al comportamiento de las personas como seres humanos, cosa que es totalmente, decir, que no tiene mayor sentido en la investigación cuantitativa porque está al margen de cómo piensen, sientan, vivan, se emocionen las personas con relación a tal o cual un concepto de investigación. Es decir, cuando se estudia cuáles son los efectos del cáncer, pues por ejemplo, en el cáncer de pulmón, cómo interacciona el cáncer de pulmón en la generación de metástasis, pues lo hace sobre el pulmón y las metástasis, con independencia del sufrimiento, la emoción, el sentimiento, el afrontamiento que la persona que padece el cáncer tenga sobre dicho cáncer. ¿Vale? Esta es la gran diferencia. Las principales condiciones para producir conocimiento con relación a la investigación cualitativa es el que dicha investigación cualitativa es capaz de recuperar de la subjetividad el espacio de construcción de la vida humana. Es decir, podríamos resumirlo diciendo que con la investigación cualitativa vamos a ser capaces de dar sentido a aquello que se vive desde la perspectiva del ser humano. Le doy sentido en tanto en cuanto yo me sumerjo en ese comportamiento a través de, vuelvo a repetir, de emociones, sentimientos de las personas con relación a tal o cual problema. Por otra parte, la reivindicación de la vida cotidiana como escenario básico para comprender la realidad sociocultural, ¿vale? Es decir, en la investigación cualitativa, el contexto se comporta de una manera singular y muy particular. No es ajena, el contexto no es ajeno, perdón, el contexto no es ajeno a la propia investigación ni al grupo, ni al propio grupo humano con el que, no sobre el que como en la investigación cuantitativa, sino con el que se lleva a cabo la investigación cualitativa. La intersubjetividad del consenso, porque se trata de llegar a consensos en la narrativa que se construye en la investigación cualitativa, son los vehículos para acceder al conocimiento de esa realidad humana. Es decir, esto desde la perspectiva del positivismo o de la investigación cuantitativa, no se entiende por qué se identifica que existe una manipulación del investigador sobre el investigado. Pero, sin embargo, en la investigación cualitativa es fundamental el que exista esa intersubjetividad entre investigador e investigado, capaz de favorecer el consenso de tal manera que se pueda pues concluir el conocimiento que se deriva de dicha investigación de la realidad humana.
Comentaba al principio de la clase que en ningún caso podemos establecer el que una investigación sea mejor que la otra, es decir, que la investigación cuantitativa sea mejor que la cualitativa o a la inversa. No se trata de una competición a ver cuál de ellas es mejor. Vuelvo a repetir que en función de qué es lo que queramos investigar y qué es aquello que queramos obtener, será necesario utilizar una investigación u otra, o la combinación de ambas. Por lo tanto, tendremos que tener claro cuáles son las ventajas e inconvenientes de utilizar unos métodos con relación a otros, sin que el conocimiento de esas ventajas o inconvenientes suponga una comparación con la finalidad de establecer un ranking en el cual una investigación es mejor que la otra. No se trata de esto. Pero centrándonos en esas ventajas e inconvenientes, podemos decir que los métodos cualitativos, el hecho de comunicarse con los sujetos de estudios, sin duda es una gran ventaja. Y mientras que en los métodos cuantitativos lo que se hace es tender a servirse de los sujetos de estudio. Es decir, desde la perspectiva de la investigación cuantitativa, a mí las personas me interesan en tanto en cuanto me aportan los datos que yo necesito para mi investigación. Pero no tienen ningún otro valor. De una manera muy cruda, pero es así. Mientras que la investigación cualitativa a mí sí que me preocupa y me debe de ocupar mucho el comportamiento de las personas, porque necesito comunicarme con ellos para tratar de rescatar toda la realidad que encierran. Bien. En la investigación cualitativa, básicamente se limita a preguntar para saber, para conocer mejor la realidad humana, mientras que en los métodos cuantitativos se limita a responder. En base a lo que se responda, yo voy a obtener unos mejores resultados. Los métodos cualitativos es una comunicación mucho más horizontal entre el investigador y los investigados, como ya hemos visto. Existe una mayor naturalidad, una habilidad a la hora de estudiar los factores sociales en un escenario natural, etc. En los métodos cuantitativos no pongo nada porque es que realmente no existe interacción. Ya he dicho que anteriormente que no existe interacción entre investigador e investigado más allá de la obtención acrítica de datos. Lo que me interesa son los datos. O lo que me interesa son pues, su sangre para poderla analizar, o su peso, o su talla, o cualquiera de estas variables son independientes del propio sujeto. Mientras que en la cualitativa no. En la cualitativa yo necesito interactuar, necesito generar esa bidireccionalidad que comentábamos anteriormente. Validez interna y validez externa. Ya les he comentado la consistencia o validez, es lo mismo, ¿vale? La validez interna de los métodos cualitativos es muy potente porque me permite identificar una realidad muy cercana del grupo con el que estoy trabajando, mientras que la validez externa es muy débil porque no puedo extrapolarla, no la puedo inferir a otros contextos. A la inversa de lo que pasa con la investigación cuantitativa, en la que la validez interna es muy débil, pero la validez externa es muy fuerte, ¿vale? Porque sí que me permite, al contrario de lo que sucede con la investigación cualitativa, traspolarla a otros contextos. Los investigadores cualitativos preguntan a los cuantitativos:
cuán particularizables son los hallazgos. Es decir, esto que tú has obtenido como resultado, en esta persona concreta, ¿cómo se comporta? Y el investigador cuantitativo esto no lo permite contestar, por la falta de validez interna. Mientras que los investigadores cuantitativos les preguntan a los cualitativos, ¿son generalizables tus hallazgos? Y evidentemente los investigadores cualitativos tienen que decir que no, que esos datos son muy ricos para ese grupo concreto, pero no para más allá de eso. ¿Vale? Y llegamos a este punto en el que nos planteamos el tema de la investigación cualitativa y enfermería. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos identifica de manera específica a las enfermeras? Sin duda el cuidado. Ojo, el cuidado profesional. ¿Vale? Porque cuidar como actividad humana viene determinada por la fragilidad, por la vulnerabilidad. Coincidirán conmigo en que si no fuésemos vulnerables, si no fuésemos débiles, no necesitaríamos cuidados. Por lo tanto, puede cuidar todo el mundo. Ahora, otra cosa bien diferente es el cuidado profesional, es decir, aquel que requiere de la ciencia, que es el cuidado que aportamos las enfermeras. Por lo tanto, el cuidar desde la perspectiva del cuidado profesional y científico genera aspectos invisibles e intangibles que pueden generar una interacción con quien se cuida y que hace que la investigación cualitativa sea posible para estudiar el cuidado. Porque alguien me diga, ¿cómo podemos, si no, mensurar, medir en términos numéricos el cuidado? ¿Podemos establecer una escala de medida del cuidado? ¿A que no? Pero, sin embargo, sí que podemos establecer cómo investigar la interacción entre el que cuida y el que es cuidado. Esto lo podemos hacer a través de la investigación cualitativa. Sí que podemos identificar cuál es la realidad entre uno y otro. Pero lo haremos sobre ese ámbito de cuidado tan estrecho. O cómo formalizar la buena práctica del cuidado de la enfermería. Esto también nos lo permite la investigación cualitativa. O, por ejemplo, cómo hacer visibles con los métodos tradicionales de investigación los múltiples trabajos que implica cuidar. Porque el cuidar es complejo. Es complejo en tanto y cuanto el cuidado no se puede sistematizar, no se puede protocolizar. Esto de los cuidados protocolizados tiene que identificarse de manera que no se confunda, ¿vale? Es decir, los cuidados, lo que son los planes de cuidado, se pueden establecer determinados protocolos que determinen algunos aspectos relacionados con la prestación de cuidados. Pero los cuidados como elementos que se articulan e interaccionan de manera tan poderosa con la actividad humana, van a tener un comportamiento totalmente particular e individualista en función de la persona. Es decir, no van a haber dos tipos de cuidados iguales. Y por lo tanto, esto hace que la investigación cualitativa nos permita construir el mensaje del cuidado en una interacción entre cuidador y cuidado, cosa que no va a poder hacer la investigación cuantitativa. El cuidado, que lamentablemente está habitualmente oculto, que es poco conocido y que tiene poco prestigio social, y me van a permitir una cosa. No solamente es que tenga poco prestigio social,
es que las enfermeras no tenemos la capacidad o no tenemos la voluntad de trasladar el prestigio real que tienen. Porque las enfermeras somos las primeras que consideramos que el cuidado tiene un valor reducido. Y esto es un problema. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es valorizar el cuidado profesional como un valor fundamental de la aportación específica enfermera. Mientras esto no seamos capaces de hacerlo, todo lo demás será improductivo. Por lo tanto, es importante que a través, por ejemplo, de la investigación y concretamente de la investigación cualitativa, seamos capaces de patentar ese cuidado profesional que generalmente está ausente. ¿Por qué? Porque sin duda, y miren, esto es algo que ha quedado patente, por ejemplo, durante la pandemia, sin duda mejora los servicios de salud. Durante la pandemia, en el que tanto sufrimiento, dolor y muerte han estado presentes como componentes fundamentales de los procesos de contagio, internamiento, soledad, separación de los miembros de la familia, los cuidados se han comportado de una manera clara y significativa como respuestas valiosísimas en la salud de las personas y de las familias. Esto, que ha sido reconocido por las propias personas y las familias, debe de ser investigado para poner en valor esa aportación específica, más allá de la percepción en ocasiones muy, dijéramos, no subjetiva, sino muy especial en función del momento en el que se produce de las personas que reciben los cuidados. Por lo tanto, tenemos que identificar los cuidados, describirlos y analizar su función, que es tanto como decir, tenemos que poner en valor a los cuidados profesionales. De tal manera que a través de la investigación cualitativa seamos capaces de darles visibilidad. Y dándoles visibilidad a los cuidados, somos capaces de dar visibilidad a la enfermería. Y si damos visibilidad a la enfermería, daremos visibilidad, reconocimiento a las enfermeras. Y esto lo tenemos que hacer mediante la generación de conocimientos de manera inductiva, que no es ni más ni menos que generando evidencias científicas, ¿vale? Y trasladándolos o alimentando los modelos y teorías de enfermería. Es decir, nuestra propia taxonomía, nuestro propio lenguaje enfermero que construye la ciencia. Bueno, pues esto es lo que nos permite la investigación. En la investigación cualitativa, el trabajo de enfermería es un trabajo mucho más inductivo y centrado en las personas, sin duda. Pero sin que esto signifique que se aleja de la relación con el cuidado profesional. Y por lo tanto se trata de explicar el mundo de las personas, de las familias y de las comunidades en las que se producen todos estos hechos. El poder trasladar, que no explicar cuál es la subjetividad de las personas, es decir, cómo sienten las personas un determinado proceso, cómo viven la pérdida de un ser querido, cómo viven el alejamiento, cómo viven la enfermedad, cómo viven la discapacidad. De tal manera que esto nos permita, por una parte, identificar necesidades y desde esa identificación de necesidades poder construir teorías que den respuesta a dichas necesidades. Desde esa investigación cualitativa vamos a ser capaces de identificar de manera mucho más clara cuáles son las necesidades sentidas y, por lo tanto, alejarnos de la permanente identificación de las necesidades percibidas por los profesionales. Esto es importante también que lo destaquemos, la diferencia entre necesidades sentidas y necesidades percibidas. Las enfermeras tenemos que ser capaces, a través de esa comunicación, de esa interacción, de ese feedback,
de la empatía y de la escucha activa, tenemos que ser capaces de ir identificando las necesidades reales, es decir, las sentidas por la población, que van además a tener singularidades particulares en función del contexto en el cual se enmarcan. Y ello nos permitirá construir esas teorías. En la investigación cualitativa, por lo tanto, los procesos y las fases no estarán estandarizadas. Como sucede con lo que yo les comentaba, es decir, esto de los cuidados estandarizados, yo lo siento mucho, que decir que lo siento mucho o no lo siento mucho, por quien defiende los planes de cuidados estandarizados. Yo creo que no se trata de planes de cuidados estandarizados, sino de protocolos de planes de cuidados, que es una cosa bien diferente. Porque los cuidados no se pueden estandarizar. Porque los cuidados no son lineales, en tanto en cuanto van a sufrir variaciones en cuanto a su planificación en función de las personas que los requieran. De dónde se sitúen esas personas en el ámbito familiar o en qué contexto comunitario estén integradas. Por lo tanto, no obedecen a estandarización, sino que obedecen a individualización, a la particularidad de la persona o del grupo con el cual estoy interactuando. Es un proceso continuo, otro de los elementos fundamentales y que se diferencia claramente de los procesos de investigación cuantitativa, que son procesos puntuales, en un momento determinado, muy concreto, y que no interesa ni el antes ni el después. Sin embargo, la investigación cualitativa interesa el antes, e interesa saber esa realidad, cómo puede influir en el después. Y esto coincidirá conmigo que forma parte definitoria de lo que es también el paradigma enfermero, en el que la atención integral, integrada e integradora, y de manera continua a lo largo de todo el ciclo vital, resulta fundamental. Por lo tanto, tanto el principio y el fin no están delimitados. Yo no sé cuándo empieza y no sé cuándo acaba la intervención. Lo iremos descubriendo en función de conforme vayamos construyendo esa narrativa. Y eso sí, lo tendremos que ver desde una perspectiva de siempre hacia adelante, hacia dónde va. Va a ser importante saber de dónde vengo, saber dónde estoy, pero fundamentalmente siempre mirando hacia adelante. Por lo tanto, tendremos que identificar claramente que en el proceso de investigación cualitativa diferenciamos 4 fases. La preparatoria, preparo previamente lo que es el proceso. El trabajo de campo, que vendría a ser la contextualización y la intervención. La analítica, es decir, en la que analizo los datos que obtengo. Y la informativa, en la que como resultado de la narrativa que obtengo, soy capaz de informar de aquello que he construido como mensaje y que necesariamente debo compartir, porque la investigación y los resultados de la investigación deben de ser compartidos. Existen 6 herramientas fundamentales para la recolección de los datos cualitativos. Por una parte, las anotaciones y bitácora de campo. Esto no es ni más ni menos que la observación. Y es lo que, en términos de investigación cualitativa, se conoce como la observación participante. Es decir, el investigador se incorpora como un sujeto más de la población estudio y desde esa interrelación observa y recoge. Pero ojo, observa que no interpreta. Y aquí me gustaría detenerme un momento y yo me gustaría que a partir de en estos momentos se fijasen muy bien en mí
¿vale? Y observasen cuál es mi comportamiento y que luego me dijesen qué es aquello que ustedes han observado. ¿De acuerdo? Me van a observar durante menos de un minuto, pero luego me observen con atención y en función de esa observación luego me digan qué es lo que han observado. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues a partir de ahora... Bueno, ya está bien que hemos venido a dar clase y no a hacer clases de teatro. Ahora sí que me gustaría que, por favor, ustedes activasen sus micrófonos y me fuesen diciendo qué es lo que ustedes han observado. A ver. Pues hay mucha ansiedad. ¿Ansiedad? Aburrimiento. ¿Cómo? Aburrimiento. Cansancio. Aburrimiento. Probablemente cansancio porque como que ya está, como que ya se quiere ir, ¿no? Ya está viendo el teléfono. Cansancio, ¿vale? ¿Quién más? ¿Alguna preocupación? Preocupación. Como estresado, como si le tuviera algún pendiente importante y se tiene que retirar, por eso está viendo el reloj. Estresado, ¿vale? ¿Qué más? ¿Alguien más? Como agotamiento. Agotamiento. Bueno, una clase de agotamiento, estrés. Coincido con mis compañeras de estrés, ansiedad. Vale. Ansiedad, ¿qué más? Como preocupación, como si, como está al pendiente del celular, como si estuviera esperando alguna noticia, entonces preocupado tal vez por alguna situación. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más? Santiago. Sí, Santiago, que tienes la mano levantada. Santiago se congeló. ¿Alguien más? Perdón, maestro. Sí. ¿Sí me escucha? Sí. Es que le puso mi hijito su nombre, perdón. Yo le vi como preocupado, porque estaba así agarrándose su cara, entre preocupado y como desesperado. Desesperado, vale. Desesperado. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Vale. A ver, si me lo permiten, rebobinamos, ¿vale? Rebobinamos, volvemos hacia atrás y yo les he dicho, ustedes ahora me van a observar durante un breve periodo de tiempo y posteriormente, tras su observación, me van a decir qué es lo que han observado. Y ustedes me han dicho que yo tenía ansiedad, aburrimiento, cansancio, preocupación, estrés, agotamiento, desesperación. Nadie me ha dicho, pues de la observación yo lo que he visto es que usted pues se tocaba la cara, que se frotaba las manos, que miraba detenidamente el teléfono, que miraba el reloj, que se mesaba el cabello. Ustedes lo que han hecho ha sido interpretar. Han interpretado en base a mi lenguaje no verbal lo que ustedes desde su percepción consideran que estoy viviendo yo. Esta es la gran diferencia entre observar e interpretar. La observación es la recogida de los datos objetivos sin que exista ningún juicio de valor
ni interpretación alguna. Mientras que la interpretación es la traducción que desde mi perspectiva yo hago de aquello que yo veo. ¿Identifican la diferencia? El silencio como que lo tengo que interpretar. Sí, bueno, por mi parte sí entiendo la diferencia. El error que tuvimos, lejos de observar, interpretamos. Exacto. O sea, nosotros estábamos interpretando lo que usted nos estaba... Exactamente, Estíbaliz. Y esto es lo que lamentablemente en muchas ocasiones hacemos de manera permanente. Miren, cuando una enfermera, por ejemplo, va a un domicilio y cuando entra en el domicilio nota que sus zapatos se pegan en el suelo porque hay mucha suciedad. El pensamiento habitual suele ser: hay que ver que sucios y descuidados son las personas que viven en esta casa. Esto no es una observación, esto es una interpretación. La observación sería: hay que ver cuánta suciedad hay en esta casa. Y por lo tanto, la observación, la identificación de la suciedad que hay en esa casa me tiene que llevar a querer averiguar por qué existe esa suciedad. Porque posiblemente me dé cuenta que no es porque la gente que vive en esa casa sea sucia, sino porque tenga pérdida de autonomía, no tenga recursos, viva en soledad, etcétera, etcétera. Esta es la diferencia de la observación con la interpretación, y esta es una de las principales herramientas con las que contamos las enfermeras en general y con las que se cuenta a la hora de llevar a cabo investigaciones cualitativas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Otra herramienta sin duda es la entrevista. Pero ojo, estamos hablando de entrevista y no estamos hablando de encuesta. Y esto es algo que tenemos claramente que diferenciar. En la entrevista de la investigación cualitativa, de lo que se trata es de que fluya el mensaje, de que fluya la vivencia de la persona con la que interactúo, sin que exista una mediación o sin que exista una manipulación por parte del investigador, en este caso de la enfermera, a la hora de obtener la información. Es cierto que como enfermera y como investigadora debo tener claro antes qué aspectos son los que a mí me interesan que surjan de la entrevista. Pero tengo que tener la suficiente habilidad para que del fluir de la conversación yo pueda ir obteniendo y pueda ir conduciendo sin que se interprete como una manipulación o como una intervención esa información que yo requiero. Es decir, la entrevista tiene que ser guiada, pero no manipulada. Y desde luego no puede ser estructurada en base a una serie de preguntas en las que se obtengan respuestas en muchas ocasiones monosilábicas, ¿vale? Así pues, la entrevista, que dicho así de esta manera puede parecer muy fácil, la entrevista estructurada sí que es fácil, porque bueno, yo establezco unas preguntas a las cuales se da una respuesta y se ha acabado. Pero una entrevista que tiene que construir una realidad, la enfermera tiene que estar muy bien preparada para poder guiar adecuadamente, que no manipular, la obtención de la información. Un grupo de enfoque, que es lo que yo les comentaba anteriormente en cuanto a lo que estudiaremos de manera más específica y detenida con relación
a las actividades grupales. Un grupo de enfoques son los grupos focales, es decir, son aquellos grupos a través de los cuales yo puedo obtener la construcción de un mensaje colectivo con relación a un determinado tema. Por ejemplo, como un grupo, que evidentemente tiene que ser homogéneo en cuanto al tema sobre el cual estamos trabajando, como un grupo, por ejemplo, de personas con diabetes, afrontan su enfermedad en función de su propia realidad. Esto hace que se confronten realidades diferentes de los diferentes componentes del grupo, pero que sean capaces, a través de compartir sus realidades, de construir un mensaje común, en el que vamos a tener la posibilidad de identificar necesidades derivadas de ese afrontamiento de la diabetes. Bueno, llegado el momento, cuando hablemos del grupo focal, de cuál es su metodología, cómo conducirlo, etcétera, etcétera, lo veremos de manera más clara. Los documentos, materiales y artefactos diversos, es decir, todo aquello que, pues, por ejemplo, periódicos, diarios, películas, grabaciones, etcétera, que puedan ser elementos que me permitan rescatar determinados mensajes que construyan esa realidad. Y por último, las biografías e historias de vida. El hecho, pues, esto vendría a ser una entrevista en profundidad en la que una persona, pues, a través del relato, de su relato biográfico, es capaz de trasladar unas vivencias muy particulares, pero muy ricas al mismo tiempo, que nos ayudan a entender una realidad muy concreta. Pues, por ejemplo, un superviviente de los campos de concentración, en el que a través de su historia de vida podemos identificar cómo afrontó esa situación como ser humano. Bueno, pues esto sería una posibilidad, ¿de acuerdo? O cómo una persona, bueno, pues afronta la pérdida, una madre que afronta la pérdida de un hijo o una hija, y cómo en su historia de vida ha influido la pérdida de su hijo o de su hija. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, gracias. Bien, bueno, pues este es el momento en el que aquí sí que quiero dejar el tema de la investigación, porque luego pasaremos a los grupos focales o a los grupos nominales en la próxima clase. Y a mí ahora me gustaría saber cómo les comparto los documentos. Y no sé si Daniel está por ahí y si me puede decir cómo quiere que compartamos los documentos que yo les quiero pasar, si lo hacemos por el chat o cómo lo hacemos, para que yo les diga qué es lo que quiero que identifiquen de la lectura de los artículos que les voy a compartir. Daniel, ¿estás por ahí? ¿No? Bueno, entonces, vamos a ver. Se los voy a pasar por chat. Yo me imagino que los van a poder descargar, pero me lo van a indicar. A ver, yo creo que aquí puedo compartir documentos. Aquí. Exacto. Vale. Miren, les voy a compartir un artículo que es la observación y las entrevistas de grupo, para que sean capaces de valorar este tema que hemos dicho sobre la observación,
Este otro que habla sobre, bueno, creo que los voy a tener que compartir de manera individual, ¿vale? Este es otro que es sobre la metodología de la investigación cualitativa para que un poco contrasten con lo que hemos estado viendo ahora mismo. Y sobre la metodología cualitativa, el de la observación, exactamente. Quiero compartirles este que me interesa mucho, que lo trabajen, que es el de la investigación cualitativa en promoción de la salud, porque como ya les he dicho, en el ámbito comunitario va a tener una gran importancia. Y quiero que vean observación entre el grupo, información grupal. Cuidado. Así, y la investigación cualitativa en el ámbito de atención primaria. Yo creía que tenía alguno sobre investigación cualitativa y cuantitativa, lo que era la... Vale, entonces, vale, bien. Tienen estos cuatro artículos, sobre esos 4 artículos identifican, por una parte, el tema de la observación en la investigación cualitativa a través de las entrevistas de grupo que, como les he dicho anteriormente, las analizaremos en profundidad en la próxima clase. La investigación cualitativa en promoción de la salud y en atención primaria, que nos permitirá identificar la importancia de la investigación cualitativa en estos ámbitos tan concretos, ¿vale? Y luego el tema de la metodología de la investigación cualitativa que hemos estado repasando, pero para que tengan una visión un poquito más esquemática de la misma, ¿de acuerdo? No sé si quieren trasladarme alguna pregunta, si quieren hacerme algún comentario, y si no, pues lo dejaríamos aquí hasta la sesión siguiente. Doctor José, ¿en dónde mandó los artículos? Sí, los tienen en el chat. Me están diciendo que están recibidos y que los han descargado. Si abren el chat, que es, si ustedes tienen tienen un bocadillo de estos de los cómics que pone chat, si pinchan ahí, se les abrirá a la derecha de su pantalla, se les abrirá una ventana en la cual verán que pone JR y al lado están los artículos. ¿Lo ven? No, yo no veo nada, perdone, doctor. No. Sí, están en el chat de... Perdón, buen día a todos y a todas. Sí, buen día. Hola, estimado José Ramón. Sí. Hola, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás, amiguito? Aquí yo muy encantada de escucharte. Les comento a mis compañeros que están en el chat de aquí de la sesión y pueden descargarlos. Yo los descargué y aparecen en nuestras descargas en el equipo de cómputo. No sé si lo puedan checar. ¿Lo ven ahora? Mucha gente ya me está diciendo que los ha descargado, ¿vale? Es decir, es situar el ratón, situarlo en el centro de la pantalla, aparecerá la barra debajo de su pantalla, en el cual verán que pone desconectar el audio, desactivar el vídeo, seguridad, participantes, el chat, y ahí le dan al chat y dándole un toque del clic del ratón al chat, se despliega una ventana a la derecha de su pantalla en la cual aparecen los artículos que yo les he compartido. ¿Alguien no los ve?
Para los que estamos en el móvil, no, doctor. ¿Cómo le podemos hacer? ¿O nos los van a enviar a través de otra plataforma? Eso ya no lo sé. Tendrá que mirar a ver de que algún compañero o compañera se los pueda compartir por correo electrónico, porque yo no dispongo de sus correos electrónicos. Ya están en el móvil, doctor. Ya en el móvil aparecieron en el grupo. Sí, ya, y abren, yo ya los pude abrir. Vale, yo es que creo que en el móvil no tienen por qué tener ningún problema a la hora de abrirlos. Sí, doctor, también yo estoy en el móvil y tampoco puedo descargarlos, pero espero que lo compartan mis compañeras, no se preocupe, gracias, muy amable. Bueno, pues nada, pues entonces quedamos así. Muy agradecido por su atención y nos vemos la semana que viene. ¿De acuerdo? Sí, muy gracias. bien. Buen día. Gracias, doctor. Buen día, un abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Compañeros, a mí no me aparece. ¿Lo pueden volver a mandar? Compañeros, ya alguien hizo el favor de compartirlos por medio del grupo de WhatsApp. Igual le podemos pedir a Daniel si por favor lo sube a Classroom para que también ahí podamos descargarlos. Pero ya están en el chat. Ay, sí, cierto. Muchas gracias. Buen día. Gracias, ya están en el grupo del diplomado, muy amables, gracias.